Jamás pensé que llegaría a compartir esto. Sin embargo, la vida tiene la capacidad de llevarte por caminos inesperados. Tengo por nombre Sofía y cuento con 48 años de edad. Desde que tengo recuerdos, he sido la única responsable de cuidar a mi hijo Mateo como madre soltera. Actualmente cuenta con 25 años y siempre hemos mantenido una estrecha relación, siendo solo nosotros dos quienes hemos enfrentado juntos los desafíos de la vida. Aquella noche ocurrió algo que aún no logro comprender del todo. Después de dedicarse con esfuerzo a sus labores y pasar largas horas estudiando, Mateo lucía visiblemente agotado. Manifestó sentir malestar. Le permití descansar un poco en mi cama. En una noche gélida, la vivienda parecía estar más fría de lo habitual, por lo que lo cubrí con una manta abrigada. Al principio, todo parecía normal, una madre velando por la comodidad de su hijo. Al sentarme a su lado, Mateo se aproximó, se arropó bajo la manta como si quisiera sentirse más abrigado. Sus brazos me rodearon con ternura, envolviéndome en un abrazo que evocó recuerdos de mi juventud. Al principio no le presté mucha atención, creí que simplemente requería algo de apoyo emocional, por lo que lo ignoré. El calor que emanaba de su cuerpo al estar cerca de mí y su respiración pausada me brindaron una sensación reconfortante y familiar. Mientras se encontraba en un estado de calma, percibía como su respiración disminuía su ritmo, como si estuviera a punto de conciliar el sueño. El cuarto se encontraba en completo silencio, permitiéndome percibir claramente los latidos de mi corazón resonando en la calma del ambiente. Permanecí inmóvil en ese lugar, evitando interrumpir, reflexionando que se trataba únicamente de una madre brindándole a su hijo la calma que requería. Sin embargo, más tarde, Mateo volvió a cambiar de posición, acercándose más debajo de la manta. Al sentir su brazo rodeándome, me quedé inmóvil por un instante, sin saber qué hacer. Una parte de mí ansiaba alejarse, expresar algo sutil para aliviar la tensión, mientras que otra parte de mí se mantuvo en calma. En el ambiente se percibía una cierta tensión inexplicable que me envolvía, dejándome en un estado de incertidumbre, sin poder discernir mis pensamientos o emociones. Después, de repente, percibí algo sólido bajo la cobija. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba. Traté de mantener la serenidad, diciéndome a mí misma que no era importante, que ni siquiera se percataba. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, mis pensamientos se agitaban de formas inesperadas. La temperatura entre nosotros subió notablemente, y me vi envuelta en una mezcla peculiar de sentimientos, confusión, incomodidad y una energía nerviosa que me impedía respirar con normalidad. Mateo se mantenía cerca, con su respiración constante, mientras el silencio en la habitación pesaba sobre mí. Tenía el deseo de alejarme un poco, de distanciarme, pero no lograba encontrar las palabras adecuadas para justificarme. Después, se desplazó suavemente y alzó la cabeza para dirigirme la mirada. Su mirada mostraba una profunda curiosidad que me resultaba imposible interpretarla. Amable, con interés por descubrir, pero decidida, experimenté una sensación reconfortante pero al mismo tiempo incómoda. Guardó silencio, sin embargo, su expresión facial parecía indagar si todo marchaba correctamente. Intenté esbozar una leve sonrisa con la esperanza de aliviar la incómoda atmósfera. Sin embargo, solo logré acentuar el silencio abrumador. Colocó su mano suavemente en mi brazo, acariciando mi piel con sus dedos de manera despreocupada. Era tan diminuto, tan delicado, sin embargo, su presencia resultó electrizante. Cada un gesto tierno provocaba una sensación cálida y reconfortante en todo mi ser que resultaba imposible de pasar por alto. Traté de mantener un ritmo regular en mi respiración, con la esperanza de que no percibiera la rapidez con la que latía mi corazón. Me sentía perdido sin saber cuál era la mejor manera de actuar o qué decir en ese momento. Permanecí en ese instante de serena intensidad, sintiéndome totalmente inmersa en el vínculo que compartíamos. No tenía forma de explicarlo, solo se encontraba presente, silencioso y completamente imposible de pasar por alto. Pensé que se trataba únicamente de una madre reconfortando a su hijo. Sin embargo, en la calma de ese momento, a solas bajo las cobijas, mis pensamientos fluían de forma incontrolable. Aquella figura que reconocía como mi hijo generaba en mí una sensación más intensa, una conexión que no lograba comprender del todo, una mezcla de confusión y cariño que me mantenía estática, impidiéndome alejarme. Mateo no dio señales de percatarse de mi desconcierto interno. Permaneció a mi lado, acariciando delicadamente mi brazo con su mano, como si estuviera totalmente acostumbrado a esa proximidad. Mantenía una respiración regular,
Tenía los ojos nuevamente cerrados, lo que me hizo dudar si se había quedado dormido. Después, su mano se desplazó, ascendiendo poco a poco por mi brazo, provocándome un estremecimiento. Al abrir los ojos, me encontré con su mirada fija y me quedé inmóvil. En su expresión se reflejaba una duda, como si quisiera saber si todo estaba correcto, si experimentaba la misma fascinación inusual que él. Murmuré el nombre de ella. Apenas escucha mi voz. Tenía la intención de poner fin a esto, de alejarme, pero me resultaba imposible desplazarme. El ambiente estaba lleno de una incomodidad palpable, como si se estuviera gestando una tormenta en silencio y ninguno de los dos emitió palabra. En el aire flotaban emociones sin expresar, palabras mudas que ninguno de los dos lograba verbalizar. Después, como si fuera lo más común del universo, se inclinó aún más. Mientras mi corazón palpitaba con intensidad, mi mente se veía invadida por ideas opuestas. Sin embargo, no logré alejarme. Experimenté una sensación de conflicto interno al tener que equilibrar mi rol materno con las emociones nuevas que habían aparecido. Al acercarse su rostro al mío, mi respiración se detuvo y desaparecieron todos los pensamientos lógicos, quedando solo ese instante. Mateo posó con delicadeza su mano en mi hombro, sus dedos se detuvieron como si también estuviera indeciso. El entorno exterior parecía desaparecer, quedando únicamente la calidez que emanaba de su compañía y el constante compás de su respirar. Decidí cerrar mis ojos para intentar tranquilizar el desorden que reinaba en mi cabeza. Decidí distanciarme, poner fin a la intensa y confusa cercanía que experimentaba. Sin embargo, en ese momento su mano reposó suavemente sobre mi cabello. Aquella acción tan diminuta y llena de ternura generó una intensa punzada en mi corazón, desencadenando emociones indescriptibles en mí. Al abrir mis ojos, los suyos se encontraban mirándome fijamente, con una ternura que nunca antes había percibido. Estaba tan cerca que lograba distinguir cada pequeño aspecto de su rostro. Las delicadas pecas en su nariz, la suavidad de sus labios curvados, la manera en que sus ojos se encontraban con los míos. La vulnerabilidad que mostraba en su rostro era similar a la mía, lo que me hizo darme cuenta de que él también estaba tan confundido como yo en ese instante. Permanecimos en ese lugar, inmóviles, como si el transcurrir del tiempo se hubiera detenido por completo. Mientras mi cabeza se llenaba de interrogantes e incertidumbre, mi cuerpo permanecía inmóvil, resistiéndose a cualquier movimiento. Experimentaba una fuerte conexión con él, este individuo a quien había educado. Sin embargo, en ese instante parecía ser una persona totalmente desconocida para mí. En el momento en que creía que íbamos a quedarnos atrapados en una cercanía inusual eternamente, Mateo se alejó un poco, rompiendo la magia. Apartó la vista, con las mejillas sonrojadas, y dejó escapar una risa nerviosa mientras se tocaba la nuca. De repente, volví en mí y tomé conciencia de lo cercanos que habíamos estado. Inhalé profundamente, intentando tranquilizar el torbellino de sentimientos que bullían en mi interior. Con un tono suave, expresó: «Perdón, mamá», mostrando cierta inseguridad en su voz. No deseaba que la situación se tornara extraña. Evitó cruzar su mirada con la mía. Sus palabras titubeantes reflejaban una lucha interna similar a la que yo experimentaba. Deseaba brindarle consuelo, tranquilizarle sobre la situación, pero no pude articular ninguna palabra. Después de mucho tiempo, experimenté incomodidad en presencia de mi hijo. Al final, decidí estirar mi brazo y posarlo sobre su hombro. Le regalé una leve sonrisa reconfortante con la esperanza de disminuir la tensión que había entre nosotros. Le aseguré a Mateo con calma en mi voz, a pesar de sentir mi corazón latir con intensidad: simplemente, llevamos mucho tiempo en soledad. Es posible que los dos nos encontremos un tanto desorientados. Mostró un destello de tranquilidad reflejado en su mirada. La atmósfera en la habitación empezó a relajarse. El individuo más corpulento entre nosotros se sintió menos pesado justo en el momento en que sonó la campana. Nos sorprendió el sonido repentino que nos impactó a los dos, trayéndonos de vuelta al momento actual como un fuerte soplo de aire. De inmediato me levanté, agradeciendo la interrupción. Caminaba hacia la puerta con una sensación de inestabilidad en mis piernas, intentando controlar mis sentimientos y tranquilizar el torbellino emocional que bullía en mi ser. Al abrir la puerta, me encontré con Daniel, nuestro vecino, quien estaba allí con una sonrisa amigable y conocida que iluminaba su rostro. Daniel era conocido por su amabilidad, siendo el tipo de vecino dispuesto a ayudar con la limpieza de la nieve o a colaborar cuando surgían problemas que requerían solución. Sin embargo,
Esta noche percibí algo distinto en la manera en que sus ojos se detenían en mí. Con un tono amable, saludó a Sofía con un «hola». Consideré acercarme para comprobar si requerías algo con la llegada del clima frío. Si surge algún inconveniente con la calefacción u otro asunto, estoy disponible para ayudar. Las expresiones que utilizó fueron informales, sin embargo, su tono resultó cordial, lo cual me provocó una sensación de tranquilidad que me invadió, devolviéndome a la realidad después de un lapso que se extendió por horas. Contesté con una sonrisa: Daniel, te agradezco. Mi tono de voz mostraba seguridad en ese momento. Últimamente, la vivienda ha estado algo fría. Sería de gran ayuda. Al ingresar Daniel, divisé a Mateo aguardando en el pasillo con una expresión imposible de descifrar. Guardó silencio absoluto, sin embargo, su mirada cargó la atmósfera con una tensión inédita. Observé a la persona y por un instante creí distinguir un destello en su mirada, algo que parecía ser envidia, aunque desapareció tan velozmente como surgió. Me sentí perturbado por ese pensamiento, cuestionándome si detrás de su silencio había algo que no quería reconocer. Recorriendo la casa, Daniel inspeccionaba la caldera y conversaba conmigo mientras yo estaba ocupado. Manteníamos conversaciones acerca del clima, la zona en la que vivimos, temas habituales, sin lograr apartar de mi mente la sensación de que Mateo estaba presente. Enmudeció, permaneciendo cerca con la mirada clavada en nuestra dirección. La intensidad que emanaba creó una atmósfera aguda en la habitación, como si fuera una interrogante implícita flotando en el ambiente. Experimenté una sensación de conflicto interno al intentar equilibrar la amabilidad de Daniel con la constante vigilancia de Mateo, quien observaba atentamente cada uno de mis movimientos. Tras un breve lapso, Daniel giró hacia mí mostrando su característica sonrisa cálida. Sofía, todo parece estar en orden, pero si necesitas algo, no dudes en comunicarte. Expresé mi gratitud a Daniel mientras lo acompañaba hasta la salida. Al cerrar la puerta a su paso, el silencio que invadió la casa pareció aún más abrumador. Al girarme, Mateo permanecía en el mismo lugar, con los brazos cruzados y una mirada grave en su rostro. Mateo, ¿te encuentras bien?, inquirí con delicadeza acerca de la disposición de los componentes, intentando descifrar sus pensamientos. Encogió los hombros mientras dirigía la mirada hacia el suelo. Estoy bien, simplemente no me esperaba que Daniel apareciera, eso es todo. Tenía la intención de expresar más, con el propósito de construir un vínculo que acortara la inusual distancia entre nosotros, pero antes de lograrlo, él pasó a mi lado y se dirigió hacia su cuarto. Tras su salida, la puerta se cerró suavemente a mis espaldas, dejándome con una extraña combinación de emociones: alivio, confusión y una sensación difícil de definir, como si algo quedara pendiente. Observé la puerta, mientras mis pensamientos daban vueltas. Resultaba complicado describir la sensación en mi pecho, era una combinación de remordimiento, anhelo y cuestionamiento sin solución. Giré y me encaminé hacia mi cuarto. Mientras estaba en el borde de la cama, revivía una y otra vez en mi cabeza lo que había sucedido esa noche. La intimidad que Mateo y yo habíamos compartido, la manera en que sus ojos se detenían al ver a Daniel, y la creciente tensión que se percibía con el transcurrir del tiempo. No podía seguir evadiéndolo eternamente, sin embargo, tampoco tenía idea de cómo afrontarlo. En ese preciso momento, un leve llamado a mi puerta rompió mi concentración. Mi corazón se estremeció al cuestionarme si se trataba de Mateo. Avanza, expresé, intentando mantener un tono de voz decidido. La puerta se abrió y allí se encontraba él, erguido en la entrada con una mirada enigmática que no lograba comprender. Ingresó sin hacer ruido, cerró la puerta detrás suyo y se acomodó a mi lado en el borde de la cama. Hubo un instante en el que ninguno de los dos pronunció palabra. La ausencia de palabras entre nosotros era pesada con todos los pensamientos no expresados, una carga que ambos parecíamos percibir, pero no sabíamos cómo aligerar. Con voz tenue y suave, finalmente comenzó a hablar: «Mamá. Me siento confundido por la situación actual. Pido disculpas si causé incomodidad anteriormente, tan solo yo». Al perder fuerza su voz, titubearon sus expresiones al observar sus manos, las cuales agitaba con nerviosismo. Alargué mi brazo y coloqué mi mano sobre la suya, ofreciéndole un leve apretón con la intención de calmar la tensión. «¿Cómo se encuentra Mateo?», expresé con delicadeza. Quizás los dos estemos un tanto desorientados en este momento. Llevamos mucho tiempo sin compañía, lo cual puede generar cierta confusión en ocasiones.
Con un gesto pausado, mantuvo su atención en sus manos. Después, me observó con una mirada cargada de sentimientos indescifrables. Una sensación de vulnerabilidad se apoderaba de él, acompañada de tristeza y confusión. En mi caso, empezó a hablar con un ligero temblor en su voz, como si dudara en concluir su idea. Me encontraba sin palabras. Sentía un profundo dolor en mi corazón, lleno de incertidumbre. Por un instante, pensé en envolverlo con un abrazo y asegurarle que superaríamos todo unidos. Sin embargo, vacilé, sin tener certeza de si eso sería beneficioso o complicaría aún más las cosas. Por lo tanto, opté por quedarme inmóvil, permitiendo que el silencio se encargara de comunicar en nuestro lugar. Al fin, tomé una profunda bocanada de aire, me recompuse y lo enfrenté con la mirada fija en sus ojos. Mateo, expresé de manera tranquila. Quizás sea conveniente retroceder un poco y tomarnos un momento para reflexionar sobre la situación en su totalidad. Es válido experimentar cercanía, pero también es importante requerir tiempo y espacio para solucionar los asuntos. Aunque exteriormente me mostraba serena, en mi interior experimentaba la sensación de estar explorando territorios desconocidos, sin la certeza de estar expresándome de manera acertada. Volvió a sentir, esta vez de manera más pausada, y de repente, para mi sorpresa, recostó la cabeza en mi hombro. Se percibió como algo muy familiar, como en aquellos tiempos de juventud cuando solía acudir a mí en busca de apoyo tras una jornada complicada. El peso de su cabeza sobre mí desencadenó una oleada de emociones cálidas y recuerdos, a pesar de que esa tensión implícita seguía latente. Sin dudarlo, rodeé su cuerpo con mi brazo, abrazándolo de una forma que transmitía seguridad pero también cierta ambigüedad. Resultó reconfortante, recordándome nuestra conexión, a pesar de que ahora tenía un matiz que no podía pasar por alto. Experimenté una leve tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Quizás no era imprescindible contar con todas las soluciones en este preciso instante. Quizá bastaba con disfrutar de nuestra compañía, avanzando de manera gradual, sin importar lo complejo que pareciera todo. Mientras permanecíamos en silencio, abrazados el uno al otro, me atreví a pensar brevemente que esta proximidad podría resolver la incomunicación entre nosotros. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que la situación no era tan sencilla. La cercanía que compartíamos resultaba reconfortante, pero al mismo tiempo inquietante, como una emoción latente a punto de emerger. A pesar de permanecer inmóviles y serenos, al igual que la habitación que nos envolvía, tenía la certeza de que esto no marcaba el desenlace definitivo de la narración. Existían emociones compartidas entre los dos, sentimientos que aún no podíamos expresar con palabras y que no iban a estar guardados eternamente. Pasado un tiempo, Mateo alzó la vista y me observó con una expresión grave en su rostro. Madre, me siento confundido ante esta oleada de emociones. Prefiero no complicar las cosas entre nosotros, aunque no puedo hacer caso omiso de ellos. Las palabras que pronunció se quedaron en el aire, como si fueran una interrogante que no se animaba a expresar en voz alta. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, mi mente estaba llena de pensamientos, pero en el preciso momento en que me disponía a hablar, resonó otro golpe en la puerta. Los dos dimos un salto, sorprendidos, y nos observamos mutuamente, totalmente inesperado. El impacto fue decidido, casi apremiante, como si la persona al otro lado tuviera conciencia de que algo ocurría. Experimentando un repentino nerviosismo, me puse de pie y abrí la puerta. Una vez más, Daniel se encontraba en el lugar, mostrando un gesto de inquietud. Sofía, lamento interrumpirte, simplemente quería comprobar si todo estaba en orden. Tu comportamiento anterior era algo peculiar. Observé a Mateo, quien nos miraba de cerca con una expresión facial impasible. Traté de mantener mi tono de voz firme al contestar. Agradecemos, Daniel, pero todo está en orden, simplemente disfrutando de una noche de calma. Daniel observó a Mateo con una expresión reflexiva después de dirigirle la mirada. Está bien, ten presente que me encuentro aquí mismo si requieres algo. Una vez que se marchó, cerré la puerta y me giré hacia Mateo, quien seguía mirándome con la misma determinación. Se puso en pie y se acercó hacia mí con paso pausado, provocando que mi corazón volviera a latir con fuerza. En el espacio entre nosotros se percibía una tensión por las palabras no expresadas, pero en el momento en que me rodeó, todo se detuvo. Se percibió un cambio en su rostro, como si estuviera batallando internamente. Expresó en voz baja que quizás no era conveniente insistir en ello,
Su voz mostraba inseguridad. Quizás sea conveniente tomarnos un tiempo. Así lo hice. Mi corazón se encontraba adolorido por las emociones encontradas. Estás en lo correcto, Mateo, los dos debemos considerarlo todo, no apuremos el proceso. Él asintió también y permanecimos en ese lugar, cercanos pero precavidos, como si estuviéramos al límite de algo que escapaba a nuestro control. El desenlace marcaba un nuevo principio, una situación difícil de precisar, y mientras él se retiraba a su cuarto, me cuestionaba qué nos aguardaba en los días venideros. Si desean conocer más detalles de nuestra historia, déjenos saber en la sección de comentarios y les contaremos lo que ocurre en la continuación.